Buenas tardes, amigos. Estamos otra vez con otro video de haciéndote el mapita. Yo pues quería comentar una experiencia que tuve, una reacción a una miniserie que vi en Netflix. Ayer yo estaba por la noche, eran como las 1 de la mañana, no tenía nada que hacer. Sábado en mi casa y pues me da por chequear Netflix a ver qué hay, si había algo bueno que hacer, bueno que ver. Y vi esta serie que ya la estaba viendo cada vez que abría Netflix, había anuncios de ella. Es la serie esta que se llama When They See Us. Esta serie está basada en lo que llaman los Central Park 5, los 5 del Parque Central. Esta es la historia de 5 muchachos, un hispano y 4 negros, que fueron acusados de violar, de casi matar a una muchacha blanca y violarla y dejarla desnuda, amarrada allí por muerta. Y esta es la historia de cómo estos 5 individuos, 5 muchachos, y me refiero a muchachos porque el mayor tenía 16 y el menor 14, fueron encontrados culpables, convictos, cumplieron sus sentencias, con excepción del que tenía 16, que fue el último que salió preso, y cómo estos fueron exonerados después. La razón primero, yo recomiendo esta serie a todo el mundo. Todo el mundo debe de ver esta serie. Porque esta serie te pone en perspectiva una cosa que no se habla mucho. Y es cómo es, qué es lo que sucede cuando el Estado es el que abusa del poder. Hace unos años aquí se hizo el referéndum de la fianza, y me daba grima cada vez que escuchaba a alguien: no, que los presos tienen demasiados derechos, ¿dónde está el derecho de las víctimas? Yo les voy a explicar cuál es el derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas es el siguiente: si yo agredo o mato a alguien o violo los derechos de alguien, yo tengo que responder al Estado, y el Estado me castiga. Y el Estado me aplica el correctivo. Y el correctivo es la cárcel. Y en algunas jurisdicciones, pues si es un crimen bien atroz, pues hasta la pena de muerte. O sea, el Estado me aplica el correctivo a mí. ¿Qué pasa cuando es el Estado el que violenta los derechos? ¿Quién aplica el correctivo? Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se promueve la reducción de derechos, incluso a gente que tú crees que no se los merece. Volviendo a la serie, esto es un ejemplo de ello. Tú tienes a policías que ya tienen unos grupos de... Estos 5 muchachos no estaban jugando en el parque cuando los arrestaron. Estaban golpeando, estaban aterrorizando a gente, harassing personas. Obviamente ninguno de estos 5 los cogieron, simplemente ellos estaban en el parque mientras estaban todo el mundo corriendo, haciendo barbaridades, y había gente que sí había golpeado a otras personas, pero esas personas nunca identificaron a ninguno de estos 5 como los agresores. Pero eso no viene al caso. El punto es que en esa redada, ante eso, es que arrestan a estos 5 muchachitos. Y durante esa noche encuentran a esta muchacha violada, desnuda, golpeada, inconsciente. La muchacha estuvo en coma varios días, y no tenía ningún recuerdo de lo que le pasó. La policía, la fiscalía decidió: vamos a judiciar, tenemos a estas personas,
Y vamos a enjuiciarla. Y trataron de mover las fichas utilizando su poder. Recuerden que esto es una cuestión de poder. Utilizando su poder, y le sacaron, les coercionaron a estas personas a que hicieran unas confesiones. Hicieron unas confesiones. Y en esas confesiones fue que se basó la fiscalía para la convicción. Y el jurado los encontró culpables. Yo les voy a ser sincero. Yo no tengo que decir caso que fue, pero a mí me parece, realmente, si esa fue la evidencia de las confesiones, realmente el jurado, pues, le creyó a la fiscalía. Yo no le creo a la fiscalía. O sea, las instrucciones que se dan a los jurados es que quien tiene que demostrar el caso es la fiscalía. El acusado no tiene que demostrar nada. No tiene que demostrar nada. El acusado puede quedarse callado. La fiscalía puede quedarse callada. Y si la fiscalía no habla, el acusado es inocente, es no culpable. ¿Cómo yo sé eso? No soy abogado. Sí, tengo mi bachillerato en ciencias políticas, pero eso no es lo que me hace tener el conocimiento. Lo que me hace tener el conocimiento es que yo fui jurado. Y esas son las instrucciones que te da el juez. Quien tiene que demostrar la culpa es la fiscalía. Quien tiene que demostrar la culpa, me pica la espalda. Quien tiene que ahora sí. Quien tiene que demostrar la culpa es la fiscalía. Y en este caso, y lo van a ver en los episodios, ninguna prueba física concordaba con estas personas. Ni DNA, y había DNA. No habla de ninguno de ellos, las personas, pero ellos movieron las fichas para obligar a estas personas a confesar. Y confesaron. Leyendo un libreto que le hizo la misma policía. Esto es solamente, o sea, esto es para que ustedes vean lo que pasa cuando es el Estado el que violenta los derechos. ¿A dónde tú buscas el correctivo? Porque mientras esas personas que estaban haciendo eso se vuelven a su vida, estos muchachos terminaron presos, sentenciados de 5 a 15 años presos. Y para darle la agüita al cherry, este caso es notorio en estos momentos. Esto fue en 1989, pero es notorio en estos momentos porque en aquella época había un magnate, un millonario blanquito que no ha dado un tajo en su vida, porque no ha dado un tajo en su vida, todo se lo dio papi. Él no sabe lo que es estar en la parte de abajo de la rueda de la sociedad, porque él siempre ha estado arriba. Pues este individuo se puso a hacer una campaña en contra de estas 5 personas. Una campaña que incluía anuncios en donde esta persona pagó sobre $80,000 pidiendo que volviera la pena de muerte a Nueva York, específicamente en relación a estos muchachos. Estos muchachos fueron exonerados porque después de 12 años el autor del crimen confesó. El autor del crimen pidió que se le hicieran las pruebas de ADN y efectivamente cuando le hicieron las pruebas de ADN, el semen que encontraron en la víctima, la sangre que no era de ella que encontraron en la víctima, era de esta persona. Y el Estado de Nueva York tuvo que revertir la sentencia y les quitaron, los exoneraron, los sacaron de la lista de ofensores sexuales, porque esa era la otra. Al momento de que pasa esto, solamente quedaba uno preso. Habían 4 que ya habían salido, pero esos 4 tenían que registrarse por el resto de su vida como ofensores sexuales, por algo que ellos no habían cometido.
pero tenían que hacerlo. Después de esa exoneración, esta persona, este magnate, este millonario, seguía insistiendo que ellos eran culpables, a pesar de que habían sido exonerados por prueba física. Él seguía. ¿Por qué eso es relevante ahora? Porque ese millonario es el presidente de los Estados Unidos actualmente, Donald Trump. Y en el 2016, a casi 30 y ¿cuánto es? 27 años después de lo que pasó, en la campaña, que todos sabemos que la campaña de Trump era una pornografía, un orgasmo de odio racial, xenofóbico, pues él durante la campaña decidió de volver a decir que estas personas eran culpables. Estas personas eran culpables, a pesar de haber sido exonerados. ¿Por qué? Porque él está arriba y estas personas estuvieron abajo. Y esto es lo que pasa cuando le damos el poder a esas personas que están arriba en detrimento de los que están abajo. Que eso es lo que sucede cuando pedimos que nos quiten derechos a nosotros. Ellos no pierden los derechos. Ellos no pierden los derechos. Si aquí hubiese ganado el eliminar el derecho a la fianza, porque lo que se había propuesto era que se eliminara el derecho a la fianza a las personas acusadas de asesinato. Si yo mato a alguien, yo voy preso, a mí me niegan el derecho a la fianza. Si Donald Trump mataba a alguien aquí, a él le iban a dar fianza. Recuerden que la propuesta no era que se prohibía la fianza, era que se te podía negar. Pues a mí me la niegan. A gente como Donald Trump, a gente como Richard Carrión, a gente de los criquitillos del país. A esos no, esos van a tener su fianza. Esos son los que van a tener su fianza. Y eso sin contar el hecho de que yo sigo siendo una persona inocente. Porque hasta que no me encuentren culpable, yo no soy culpable. Y eso fue lo que sucedió en esta serie, en esta miniserie. Y por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de eliminar derechos. Hablamos de eliminar derechos. Esta serie a mí me hirvió la sangre, ¿verdad? O sea, ver lo que esa gente pasó. Yo sé que es una adaptación, ¿no es? Pero verme solamente en la situación de ellos, en que tengo al Estado encima, sin manera de salir, de buscar a auxilio, está brutal. Y por algo que uno no cometió, está más brutal todavía. Y ver cómo la gente que tiene el poder se justifica. Yo nunca he entendido esta visión de las autoridades, de la policía, porque siempre pasa, siempre que hay una prueba exculpatoria en algún caso, la policía y todo el mundo, no, eso no significa que ellos sean inocentes. Señor, si hay una prueba exculpatoria, significa que la persona que cometió el delito probablemente está libre todavía. ¿Por qué te opones a que investiguen? De verdad que esto es una... When They See Us. Es una miniserie que vale la pena y que yo se la recomiendo a todo el mundo. Porque de verdad, o sea, para que te ponga en perspectiva qué es lo que pasa cuando los que tienen el poder utilizan su poder para pisotear a los que no tienen poder. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Mira, recomiendo la miniserie en Netflix. Véanla, buenísima. Lindo día.